Te doy la bienvenida a The Shortlist, el podcast donde las ideas breves transforman el reclutamiento. Soy Valeria Colombo, consultora y formadora en selección de personal y fan de las cosas claras y prácticas. En este espacio te traigo tips, reflexiones y entrevistas con cracks del sector, tanto nacionales como internacionales, para que te inspires y resuelvas los retos diarios de la selección de talento. Arrancamos. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de The Shortlist. Hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a ayudar a despejar todas las dudas, todas las dudas y sobre todo a ponernos en marcha con uno de los temas más relevantes en People, que es la ley de la transparencia salarial, que es un temazo. Y para esto nos acompaña hoy Guillermo Rademakers, un experto en Derecho Laboral y Compliance con una trayectoria sólida asesorando a empresas en temas de gestión de regulación, políticas de igualdad, cumplimiento normativo. Y si alguna vez te has preguntado cómo afecta esta ley a tu empresa, qué cambios necesitas hacer y cómo adaptarte sin que te pille el toro, este episodio es para vos. No venimos acá a ver la teoría, sino a cómo nos impacta, qué implica y cómo podemos hacer para cumplirla sin perder agilidad en los procesos de people y de talent acquisition. Así que mi sugerencia es que escuches este podcast o veas este episodio con boli y papel o con tus notas en la notebook, porque Guillermo tiene muchísimo para ofrecernos. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, Valeria, y encantado de poder participar en tu podcast de Shortlist. Es un lujo y me encanta el poder colaborar y tener esta conversación contigo para comentar, como bien dices, cuáles son los retos, cuáles son las realidades y cuáles son algunas de los aprendizajes, porque ya hay empresas que están implementando y liderando este, digamos, territorio inexplorado que es la transparencia retributiva. Genial. Y sí que me gustaría empezar, Guillermo, para quienes aún no están familiarizados con la ley de transparencia salarial, que nos puedas explicar en términos simples, si se puede, qué implica esta regulación y cuál es el objetivo principal que tiene. De acuerdo. Aquí sí que es importante el conocer el contexto histórico. Desde la Comunidad Europea se está trabajando desde hace ya unos cuantos años y ya ha habido varias legislaciones y directivas en intentar equilibrar lo que es la brecha salarial entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista de cómo conseguir y facilitar que haya más representación de las mujeres en órganos y puestos de responsabilidad, a que haya una equiparación retributiva en donde a un puesto de mismo valor, un hombre y una mujer y un hombre perciban el mismo salario. ¿Qué es lo que ocurre? Hasta ahora se había trabajado mucho desde una perspectiva organizativa de vamos a poner un análisis, vamos a poner unos planes y vamos a hacer un seguimiento. Y esto con el tiempo pues ha ido dando frutos. Pero ya llegamos a un nivel de madurez en donde la Comunidad Europea ha dicho, el siguiente paso es vamos a facilitar que haya más visibilidad de la información para que se puedan tomar decisiones. La regulación de transparencia retributiva busca ayudar, reducir todo lo que es la brecha de igualdad desde una perspectiva en donde, en cierta medida, nos vamos a desnudar porque vamos a mostrar cuáles son nuestras políticas, nuestros procesos, nuestros sistemas y qué resultado tenemos a nivel de retributivo. Ostras, o sea, tenemos faena, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en los departamentos de people que conozco y me da pánico. O sea, pánico en el sentido de que no sé hasta qué punto somos tan ordenados, ¿sabes? O sea, para poder desnudarnos, como bien decían, como tan rápido. De hecho, algo que me comentabas cuando nos conocimos, que me pareció súper interesante, fue que, bueno, esto ya tiene un impacto, o sea, ya tiene impacto en algunas organizaciones, ¿no? Hablamos del impacto real y qué cambios específicos trae la ley en los procesos, sobre todo de selección y de gestión del talento, ¿no? ¿Qué impacto tiene y qué errores comunes podríamos cometer o nos podrían meter en problemas si las empresas no se adaptan? Porque esto también, me lo comentabas, ¿no? España todavía no está al 100% aplicando
la ley que Europa ha dicho que hay que aplicar, ¿no? Se nos está venciendo ese plazo para ¿Eh? aplicarlo. Si nos puedes también un poquito decir respecto a esto de los plazos y qué impactos y qué cambios específicos trae la ley para nosotros en People. Perfecto. A nivel de plazo, solo los miembros de la Comunidad Europea tienen hasta junio de 2026 para hacer la transposición de lo que es la directiva de la Comunidad Europea al marco legislativo del propio país. ¿De acuerdo? Ujú. Con lo cual, tenemos un poquito más de un año de margen para hacer esta transposición. Pero dicho esto, es bueno y es importante saber que nuestro gobierno actual, el Sí. año pasado, ya dijo en su ordenamiento que quería hacer la transposición el año pasado. Lo que Ah, ocurre es que empezó con el salario mínimo, empezó con todo lo que es el tema de la desconexión digital y el control horario, la reducción de la jornada, mm, y el cuarto tema era la transposición de la normativa y del reglamento de lo que es la transparencia retributiva. Bueno, sabemos un poco, no vamos a entrar en política, pero sabemos de que ha habido pues bastante debate, si me permites, y el gobierno de las cuatro cosas que dijo solamente pudo hacer las tres primeras. Con lo cual, para este año el gobierno ha dicho, oye, quiero hacerlo. Y hay una voluntad de hacerlo. A día de ok. hoy, solamente dos países en la Comunidad Europea ya tienen una propuesta de hacer esa transposición, que es Polonia y es Suecia. ¿De acuerdo? ¿Qué implica? Bueno, pues el que implica, hemos de saber que pues tenemos un Real Decreto, el 901-902, que salió en el 2020, que ya va avanzando en este, digamos, reto de la igualdad y de todo lo que viene que ser de la transparencia retributiva. Y en el Real Decreto 901 para los planes de igualdad y igualdad retributiva establecieron que todas las empresas de más de 50 empleados tienen que hacer un registro retributivo anual en donde se va a medir la brecha salarial Ok. tanto por puestos de igual valor, con lo cual se tiene que tener una herramienta de valoración de factores y con puntos, pero también por lo que serían los grupos profesionales o la Ujú. clasificación que tengas en tu convenio o en tu pacto de empresa. Y cuando tengas una brecha salarial en lo que se llama brecha no ajustada, que luego explicaré, del 25% más, tienes que justificarlo y Mm, tienes que poner en marcha un plan de actuación para reducir esa brecha. Además, en el plan de igualdad vas a incluir una auditoría salarial que complementa ese registro retributivo para tener mayor énfasis en reducir lo que es la brecha salarial. Esto es lo que ah, teníamos desde 2020, ¿de acuerdo? Y que sí. hemos tenido un periodo de adaptación. Ahora lo que nos cambia es que en vez del 25%, el nivel de exigencia es del 5%. Del Ah, 20 al 5%. Más exigente. Cualquier brecha de 5% más se tiene que claro. justificar o se tiene que explicar. Pero ojo, antes era brecha no ajustada. Ahora es 5% en brecha ajustada. Y me dirás, ¿esta jerga qué es? Pues déjame que te ponga un ejemplo. Tú eres una empresa y tienes 200 profesionales, de Ujú. los cuales hay 120 mujeres y 80 hombres. Si tú coges a todos los hombres y sumas el salario de todos ellos y lo divides por los 80 hombres, te sale el promedio. Sí. Coges a todas las mujeres, sumas su salario y lo divides por las 120 mujeres y te sale su salario. La brecha no ajustada es el promedio y la mediana de hombres comparado con el promedio y la mediana de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú coges las 200 personas, las hay que tienen reducción de jornada, las hay que tienen puestos de más responsabilidad o menos responsabilidad, los hay que se han incorporado pues a principio de año, a mitad de Ujú. año, a final de año, los hay que hay salido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay mucho ruido porque tenemos salarios no anualizados y no equiparados. Estamos comparando con salarios que son Anuales. anuales y por 40 horas. En la brecha no ajustada es todo con todo. Sí. Y me da igual el contexto. ¿Qué es lo que ocurre? La lógica es que a priori no tienes que discriminar ni cuando contratas, ni cuando despides, ni cuando entran, ni cuando salen, ni quién tiene reducción de jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, con una buena fe, lo que teníamos es que se comparaba el dato muy en bruto. Ahora, cuando nos piden brecha ajustada, lo que vamos a hacer es, estas mismas 200 personas, vamos a mirar nivel a nivel. Voy a coger los directivos y voy a comparar directivos con directivos o directivas. Voy a coger los mandos intermedios y compararlos solamente entre ellos. Con lo cual voy a calcular el promedio y la mediana
para cada concepto retributivo y con todo lo que es Ah, salario base, complementos, extras salariales, pero solamente de colectivos que a priori tienen un mismo valor en cuanto a sí, valoración. Y esto sí que va a ser un dato más fino. Y por eso el nivel de exigencia pasamos de un 25 a un 5%. 100%. Claro. Tercer elemento interesante que nos van a pedir. Cuando tú publiques una oferta de trabajo, el candidato te puede preguntar cuál es la banda de su puesto. ¿Cuál es el rango entre el mínimo, el máximo y el punto medio que tú pagarías por esa posición? Y no le vas a poder pedir ni cuál es su salario actual o el pasado, ni ningún tipo de información que pueda sesgar en cuanto a nivel retributivo. Sí. Y se recomendará de que publiques en las ofertas de trabajo ese rango para que la gente sepa cómo pagas. Tercer elemento, los representantes legales de las personas trabajadoras, véase los sindicatos Sí. o aquellos que se hayan salido en las elecciones sindicales, tendrán el derecho de preguntarte cuáles son las bandas y cuál es la distribución de gente dentro de las bandas, pero sin mermar los derechos de confidencialidad Mm, y de privacidad de los individuos, ¿de acuerdo? sí. Este matiz es lo que llamamos la transposición, porque claro, en España tenemos una exigencia de seguridad, confidencialidad y privacidad, y la transposición nos pide un nivel de Mm. transparencia que hemos de ver cómo encontramos el punto intermedio. Estos son tres temas que nos va a pedir esta nueva legislación. Y como bien has dicho, hay muchas empresas en donde tener ese nivel de transparencia es un reto interesante. Muy interesante, te digo. Muy interesante y yo no sé realmente, y esto a lo mejor me lo sabrás contestar seguramente, es cuántas, o sea, cuántas empresas realmente están, porque el plazo límite es dentro de un año y meses, y poquitos meses, ¿vale? ¿Cuántas empresas ya están en marcha con esto? Porque somos muy de esperarnos hasta el ultimísimo momento para firmarlo todo y cumplirlo todo. Y no sé si desde tu experiencia de la consultora ya están trabajando con empresas respecto a esto, sobre todo las que tienen mucho volumen, ¿no? De personal, pero si la pyme española ya también está puesta en esto. ¿Qué es lo que ocurre? Si me permites, y aquí tengo la suerte de haber trabajado como responsable de compensación en diferentes empresas y también como consultor, como tú comentas, Valeria. Hay Sí, muchas empresas que ya están preparadas, pero el estar preparadas no significa que cumplas con los requerimientos. Y déjame que te ponga ese matiz. Hay muchas empresas que tienen un modelo de bandas, que tienen un sistema de gestión del desempeño, que tienen un variable por objetivos, que ujú, tienen beneficios, que tienen un modelo de valoración. Y eso ya es estar preparado. Lo que ocurre es que les falta la reflexión de decir, ¿cómo quiero vivir yo la transparencia? Y aquí, si me permites, voy a hacerte un símil. Esto es una moneda, ¿de acuerdo? Y la sí, moneda tiene dos caras. Hay una cara que es yo de cara al exterior, ¿qué tengo que hacer? Pues mm, tú vas a tener que a día de hoy tienes que hacer un registro retributivo, pues vas a tenerlo que hacer con un poquito más de detalle, con lo cual ya hay muchas empresas que están sí, preparadas. Tú tienes que hacer el plan de igualdad, tienes que hacer la auditoría, con lo cual ya tienes que hacer estas cosas. Y las pymes también, porque es cuenta o más empleados. sí, Con lo cual ahí esa parte vamos a ser un poco sí, más exigente, pero ya lo tenemos. ya está más hecho. Segundo, un poquito más divertido. De cara al interior, ¿cómo lo vives? ¿Cómo tus mandos están preparados para explicar el sistema de valoración, la política de fijo, la política de variable, cómo funciona el sistema de gestión de desempeño, cómo funciona la fijación de objetivos? Ahí es donde, aunque tú tengas la estructura preparada, hay muchas empresas que no están al nivel de exigencia porque sus mandos no están formados o no están capacitados o no están sensibilizados. Porque como tú entenderás, Valeria, esto que nos viene evidentemente impacta a People, pero no es People el único actor. La Correcto. dirección, los mandos, la organización tiene que estar preparada y mentalizada. Con lo cual aquí lo que nos vamos a encontrar es que cada empresa lo que va a decidir es, uno, diagnóstico. ¿Dónde estoy? ¿Tengo políticas? No tengo políticas. ¿Tengo sistemas? No tengo sistemas. ¿Tengo ese esqueleto que necesito? Paso número uno. Segundo paso, lo tengo, pero lo he comunicado, lo he explicado, la gente lo sabe utilizar o solamente el de People lo conoce y con eso ya nos vale. Y tercer paso, esto es un proceso iterativo, con lo cual no vale que hagas una formación y ya está, sino que esto va a ser un proceso de que cada año, oye, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la brecha? ¿Cómo la mejoramos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo presupuestamos? ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa con nuevas incorporaciones? Esto va a cambiar la manera de gestionar
ciertos procesos, pero no va a ser ni peor ni mejor, sino Mm, que cada organización tiene que definir dónde quiere vivir la transparencia. Y lo que va a tener es con ese diagnóstico dónde estoy y dónde me gustaría ir. Porque si me permites, no se trata de que todos vayamos desnudos, sino que sí, cada uno elija qué quiere enseñar y hasta dónde quiere enseñar. Oye, pues habrá que, y hay organizaciones, porque más esto, importante, es de las pocas veces en donde en Estados Unidos la legislación de transparencia ya existía desde hace más tiempo. sí. Y en Estados Unidos hay organizaciones que publican el listado de empleados y sus sueldos. Aquí Mm, sería impensable, aquí sería empresa. impensable. Pero ojo, si tú te miras las empresas cotizadas en el IBEX, en otras, Mm, hay muchas que ya publican cuáles son los salarios de los consejeros o los salarios de... Con lo cual, no es algo que sea tan transgresor. Lo que ocurre es que, claro, como esto afecta tanto a la pequeña empresa, en la mediana, en la grande, y no se trata simplemente de tener sistemas, sino de vivirlos y de explicarlos, pues bueno, pues hay un reto bastante interesante, pero te puedo decir que hay un cierto volumen de empresas que está preparada porque tienen las herramientas y como ya vivía la transparencia como parte de sus valores, pues esto va a ser un pasito más que lo van a asumir bastante bien. Pero también hay empresas que uno, o bien no tienen las herramientas, o bien teniendo las herramientas, no han sensibilizado a su gente. Con lo cual se le está empezando a hacer una cuesta bastante arriba porque esto va a ser un camino de Santiago. correcto, correcto. Estoy encantada de haberte traído, Guillermo, porque lo explicas tan bien, por favor. O sea, parece tan simple, por el otro lado me asusta porque no es tan simple. Entender cuáles son las implicancias que tiene, ¿no? Esto que me ha parecido fascinante porque cuando la gente dice transparencia salarial, todo el mundo cree que va a pasar eso, que van a sacarle el listado con lo que cada uno cobra con nombre y apellido, ¿no? Entonces, lo que se dice por ahí, bueno, ahora con la transparencia salarial vamos a saber lo que cobramos todos y yo lo pongo sobre la mesa, le digo, no sé si estamos todos cómodos con que todos sepamos qué cobramos, le digo, a mí me da exactamente igual, pero ahí está esto de que en España, por lo general, o sea, no hay una cultura tan transparente para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas más banales, por decirlo así, que el salario, ¿no? Esto no tiene ciertas obligaciones con la ley, ¿no? Pero que también nos permita esto que me encantó que has dicho del cómo queremos vivir la transparencia como organización, el qué queremos mostrar, me parece que ahí nos da a las empresas margen de maniobra para una transición más smoothly, más suave, más progresiva, a una transparencia total, por decirlo así, si es lo que queremos como organización y como cultura organizacional, ¿no? O sea, porque veamos el lado positivo de esta obligación que, como bien decías, no es tan distinto a lo que ya estamos haciendo, porque son los mismos procesos, pero darle un poquito más de exigencia en cuanto a esa transparencia. No es de cara solo a, bueno, lo enseño, sino que la gente sabe que lo has enseñado. Entonces, ¿cómo lo vas a comunicar? Y ese creo que es el challenge más grande, no es el cumplir con la ley como hacemos con todos los otros procesos, con los planes de igualdad, ¿no? Últimamente hacemos eso, planes de igualdad se presenta al comité, taca, ta. Pero de cara adentro de la organización, nadie publica cuál es el plan de igualdad, cuáles son las correcciones que le ha hecho el comité, cuáles son las pegas que le han puesto, ¿no? O sea, nadie internamente lo publica. Entonces, que no pasa solo por transparencia salarial, sino que lo vivamos más como una ley de transparencia, fin, que nos permita ir en el camino de yo digo, de una comunicación más abierta de adultos, porque al final parece que trabajáramos con niños de parvulario, que hay que esconderle las cosas. Pero me ha fascinado cómo lo has explicado, qué maravilla. Y algo que te quería preguntar de que nos compete a los de selección de personal, que esto me dejó loca y no quería interrumpirte ahora, pero lo vamos atrás porque yo creo que la gente que nos está escuchando y viendo dirá, ¿cómo que ya no puedo preguntarle el salario al candidato, pero sí que le puedo dar el rango, aunque sea, ¿no? Que a mí no me importa tanto porque yo siempre he dado el rango, me dejaron o no, yo siempre he dado el rango, pero el no poder preguntarle nos pone en una situación sumamente de incertidumbre respecto a decir, ok, a lo mejor yo a esta persona le estoy pagando muy por encima de lo que está cobrando y es como, no puedo hacer nada al respecto.
porque teníamos como las dos, el publicar, ¿no? La obligación de publicar los rangos salariales en las ofertas, ¿no? Y cómo podemos manejar como empresa estas exigencias para no Ujú. perder la competitividad de la atracción del talento y por otro lado el no poder preguntarle. Entonces, bueno, vamos con una y después avanzamos con la otra. Esto de las ofertas, por ejemplo, el publicar los rangos salariales, ¿cómo lo podemos manejar? Aquí, si me permites, yo creo que es muy curioso porque la cultura mediterránea que tenemos hace Mm, que, por un lado, sea bastante común que en petit comité, entre gente o compañeros, oye, yo gano 100, ¿tú cuánto? Y al final la gente lo comparte, pero en tus círculos, por decirlo de una manera, sí, ¿no? Pero luego la compensación siempre se ha visto como una caja negra que es completamente opaca y que incluso las empresas decían, oye, este es tu variable y te ponían la coletilla. Yo lo sé, tú lo sabes, pero como lo digas a alguien, te mato. Oh, y sabré que lo has dicho tú, ¿eh? correcto. Correcto, con lo cual obligaban a una confidencialidad en donde además era un poco especial porque luego tú tienes estudios salariales, que un estudio salarial es una empresa que participa compartiendo, evidentemente sin nombres y apellidos, pero los datos salariales de todo el mundo. Y, y pone demográficos, pone el género, pone la edad, pone la antigüedad, pone el Sí. nombre del puesto, pone el nombre del departamento y con todo mi cariño. Si yo te doy el género, la edad, la antigüedad, el puesto, ¿me vas a decir que no sabes quién es quién? Lo sabes. Claro, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que en cierta manera se nos cae la máscara y vamos a tener que ser más honestos, sí. congruentes y consistentes. En selección, cuando tú trabajas y haces un buen trabajo de perfilado de qué es lo que se pide, requiere, y cuando tú conoces el mercado, tú no vas al mercado ciego diciendo, yo creo que pagaré 20 o 50. Tú sabes lo que vale el puesto. Mm, Y tú sabes quién tiene el perfil o no tiene el perfil. Lo que mm, ocurre es que hay veces que por un tema de negociación quieres tener tú la ventaja de sé lo que ganas, sé lo que yo tengo aquí y así negocio con ventaja. Pero en el fondo, la otra persona también puede hacer sus deberes, puede buscar información en un ujú, Glassdoor. Hay muchos sitios donde aparece información. Con lo cual, ahora vamos a jugar al mismo juego, pero tú tienes la información y yo tengo la información. Con lo cual, en cierta manera, vamos a quitarnos la máscara y vamos a ser más correctos, honestos incluso más equitativos. Porque yo te voy a decir, oye, mira, este es el rango y cuando yo te digo que, por poner un ejemplo, tú puedes ganar entre 80 y 100 y te voy a ofrecer 81. A ti lo primero que te viene es decirme, ¿y por qué 81 y no me das 100 o 99? Con lo cual yo tengo que poderte responder. Yo tengo que poderte explicar a ti o a cualquier otro profesional sí, que si yo tengo un rango, el rango significa que hay un ajuste presupuesto y hay unos criterios, que no es que quiero penalizarte ni recompensarte, sino que tiene una lógica. Que si no, lo que diríamos es, mira, no, esto vale 90 punto. Márgenes de 89,9 a 90,01. Ya está. sí, No, si hay un rango es porque hay una lógica y hay una política y hay un sentido y hay un criterio que establece quién tiene que estar entre 80 y 85, quién entre 88 y 92 y quién entre 95 y 100. Con lo que lo mismo que lo haces con el candidato, te va a pasar con los diferentes sí, profesionales. Porque claro, en la empresa tendrás a un profesional que dice, oye, mira, que yo estoy cobrando 40 y el rango me pone que es de 30 a 36, que gano más. ¿Es malo? ¿Qué pasa conmigo? O el que está por debajo, o el que está en medio. Vas a tener que podérselo explicar. Y vas a tener que poderles explicar por qué hay puestos que el mercado paga 40 y puestos que pagan 30 y puestos que pagan 60. Y por qué tú en empresa has definido una estructura salarial y este puesto es más valioso que este puesto. Esto, que es un ejercicio que si tú coges a cualquier persona de compensación o de people, te lo puede sí. argumentar, lo hemos de poder transmitir y poder dormir por las noches. Tal cual, porque es cierto que ese ejercicio desde People está más o menos claro. Si tenés estos rangos salariales, o sea, sobre todo cuando son con una amplitud grande, ¿no? Al final, qué sé yo, de 40 a 60, ¿no? Que hay una amplitud que
dices, jolín, o sea, me vas a tener que justificar para llegar al 60. Que a lo mejor desde People sí que está claro cuando hacemos esas estructuras salariales por los criterios que tienen que tener, las certificaciones, dependiendo del sector, si es más técnico, tal, etcétera, pero que no está tan comunicado, lo que volvíamos a lo anterior, ¿no? O sea, que no está comunicado, o sea, que ningún manager que se precie sabe explicárselo a su gente. Entonces, como no puede estar People siempre estar explicándolo. eh, a todo el mundo, que los managers patinen en esto, porque al final se cargan toda una cultura que estamos intentando transmitir de transparencia, o sea, de objetividad, porque no estamos poniendo los salarios a dedo, sino que hay un criterio que a lo mejor se cumple y a lo mejor no se cumplen. Nos va a poner como más en el caminito de que se tiene que cumplir ese criterio que la empresa ha definido, pero lo va a tener que transmitir claramente y que todo el mundo lo sepa, desde el candidato que nos pregunta, ¿no? De decir, ok, ¿por qué esto y no lo otro? O sea, ¿por qué este número y no el otro? Y explicárselo con pelos y señales por qué estos criterios, si no vamos a estar incumpliendo, ¿no? Y tranquilamente se puede girar sobre sus talones a informar que estamos incumpliendo. Entonces ya ahí tenemos que tener como cuidado de decir, ok, no podemos dejar que esto, lo que me compete a mí como reclutadora, ¿no? Dejar que eso pase porque no es ni siquiera empleado, pero ya nos puede hacer pupa, ¿no? Nos puede hacer daño el que nosotros no estemos informando bien el por qué estamos utilizando estos criterios, ¿no? E Claramente. informarnos de qué está pagando también el mercado. O sea, esto nos va a ayudar mucho a también, no sé si equilibrar es la palabra, por lo menos no a seguir inflando la burbuja que en ciertos sectores, ¿no? Se ha inflado mucho en estos años y a lo mejor a poder equilibrar en ese sentido, sí, sobre todo en posiciones muy senior y de management y mandos medios, que se ha inflado mucho por los saltos que han dado en empresas y tal, de a 10 ir equilibrando la balanza, de decir, ok, si todas las empresas están pagando esto, a lo mejor yo estoy pagando sobre el mercado, lo cual sí, me hace competitivo en el mercado laboral, pero no me hace rentable a nivel negocio, ¿no? Entonces, porque me Ujú. estoy esforzando mucho por pagar y puedo empezar a equilibrar más la balanza con los nuevos y con los que ya están pagando, ya están pagando, cobrando mucho, pues ya veré qué hago. Les podré exigir más, no lo sé. Pero me parece súper interesante el cómo nos va a hacer meter en el ejercicio de explicar. Yo creo que aquí algo que es muy interesante es, si, y podemos utilizar el símil de los viajes, ¿no? Mm, Antes de Internet íbamos a una agencia de viajes y cuando querías hacer un viaje un poquito exótico, que un poquito exótico era salirte de tu región, pues claro, la información era pues por oídas, ¿no? Tengo un cuñado, tengo un familiar que ha ido y me dice que ese país es más barato, más caro, me dice que ese hotel es más bueno, menos bueno. Hoy tú entras en cualquier comparador, agregador o te vas por internet y tienes información de los hoteles, de la percepción que tienen los huéspedes, sí, y los negocios no se han caído, no se han hundido porque haya más transparencia en la información. Sigues teniendo hoteles buenos que son caros, hoteles que son buenos pero que tienen precios medios y hoteles que son un poquito más humildes y con precios baratos. Y hay espacio para todos. La correcto. transparencia lo que hace es que en cierta medida es más equitativa y justa en Mm, que lo que tú esperas es lo que te vas a encontrar, porque puedes ver lo que hay y viendo lo que hay, eliges mm, tanto el talento como el empleador. Con lo correcto. cual, de la misma forma que siguen habiendo hoteles, siguen habiendo restaurantes con buenas reseñas y malas reseñas, no se han caído esos negocios. No porque haya transparencia se va a acabar el mundo. Lo que sí que es cierto es que vamos a tener que ser más coherentes y consistentes en cómo gestionamos. Porque si yo tengo a un mando que le empodero para que tome decisiones, yo espero y rezo de que sepa el por qué hace eso. Correcto. Con lo cual, si él puede dormir y él toma decisiones y está convencido, pues el que tengamos explicado el criterio, pues nos va a dejar más tranquilos. A mí, si me permites, lo que no me quita el sueño es la inteligencia artificial, que es una caja negra que tú haces una pregunta, te responde algo y le dices, oye, ¿y cómo has llegado a esto? Dime cuáles son tus fuentes. Y se las inventa. Eso sí que es muy fastidioso. Pero yo, si tuviese una inteligencia artificial que me explica el razonamiento, me explica las fuentes, pues yo me quedaría mucho mejor. Y no creo que eso sea negativo.
Yo creo que eso Sí. es beneficioso para todo el mercado laboral. Correcto, yo creo que también lo que decíamos antes es beneficioso y has hecho la comparación justo exacta con la IA porque es así. Lo que creo que lo que genera más, no diría rechazo, no sé si es rechazo lo que me dio la sensación el otro día en un foro de People, de gente de People, fue más miedo, ¿no? O sea, que no sé qué es peor, ¿sabes? Y en cierta forma lo entiendo porque es esta falta de costumbre a la transparencia. Porque siempre estamos diciendo desde People que somos muy people-centric, que ponemos a la persona en el centro, pero las personas que trabajan con nosotros saben el 1% de la información que People maneja. Entonces, digo, por qué le tenemos miedo? O sea, de hecho, creo que es una ventaja para, para las personas que trabajamos en People, que la gente sepa bien explicado y se explica las veces que haga falta, con las herramientas que haga falta, los tutoriales que haga falta, que sepa el cómo de cada proceso y la información de cada proceso de People para que esas personas estén tranquilas y sean conocedoras porque son partícipes de todos esos procesos, son Ujú. actores que tienen una participación activa en cada uno de esos procesos. Lo que bien decías al inicio de la conversación, no es solo un trabajo de People, esto nos involucra a todos como organización. Entiendo que en una organización donde la cultura que viene de arriba sea más ocultista, por decirlo así, no sea tan transparente, sea más complejo el llevar adelante ciertas prácticas, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora si nos obligan, ¿qué mayor oportunidad tenemos que ir de a poco insertando esa transparencia en en los procesos y en las comunicaciones de esos procesos? Pero es Ujú. que al final nos beneficia a todos porque todos vamos a saber todo. Entonces ya no va a haber el que se piense mal de people, ¿porque no? Porque con las acciones todos vamos a estar participando de esa transparencia. Si hay un compañero que no lo sabe, no tengo que esperar que el manager me lo explique. Si yo lo entiendo, puedo explicárselo, decirle dónde está la información porque va a estar accesible. Entonces, al final, para mí es un círculo virtuoso. Siempre me he manejado de esta forma con mis candidatos. Me dijeron o no que diga el salario. Es como si yo no digo el salario a la primera, es que estoy entorpeciendo todo el proceso, que voy a estar mintiéndole o ocultando la información hasta que lleguemos a la oferta, no tiene sentido ninguno. Pero sí que el que no, lo que bien decías, ¿no? Y creo que me identifiqué mucho cuando diciendo, antes teníamos el control porque decíamos, bueno, le vamos a ofrecer menos, no sé qué, no sé cuánto, y siempre estaban empujando, ofrécele menos, ¿no? Y digo, ¿por qué tenemos que ofrecer menos si vale lo que vale, ¿no? Y esas peleas ya no van a existir y ahora tenemos que conformarnos. Lo que no me quedaba claro, que esto te lo quería preguntar, es si yo no, si ellos me pueden hacer, si los candidatos me pueden hacer las preguntas del rango, ¿no? Del rango para esta posición y yo explicarles por qué una persona cobra el mínimo, el medio y el máximo, pero yo no puedo preguntarles a ellos por su rango salarial. Entiendo que ya para esta altura del partido tendré información de lo que paga esa empresa para esa posición y podré tener acceso yo como un tercero. Claro, aquí qué es lo que ocurre. Como todos vamos a tener que publicar la misma información, tú vas a poder ver el rango en todas las ofertas de trabajo, con lo cual tú vas a saber cuál es el rango de los competidores o de otras empresas de donde venga ese candidato. ¿Qué es lo que también es importante? Entramos un poquito en la letra pequeña, ¿de acuerdo? Lo que pone la directiva es que al candidato tú le vas a poder decir el rango de entrada. Ok, Esta palabra de entrada no significa que tengas que decirle todo el rango, sino que para una posición en donde yo incorporo a alguien, yo puedo tener un rango más pequeñito, más alto, más bajo, que es mi rango de entrada. Y cuando tú estás en la empresa consolidando el puesto, que ya has hecho la curva de aprendizaje, entonces puedes saber cuál es el rango de tu puesto. Queda pendiente, y aquí sí que tengo que ser muy precavido, de que este rango de entrada aún no está definido, que es la transposición, que es lo que el gobierno tiene que hacer, si el rango de entrada es el mismo que el puesto, más ancho, más pequeño, o qué limitaciones van a poner. Pero a nivel europeo se permite, porque es bastante habitual, imagínate, ¿no? Yo estoy buscando un perfil que es un poco junior, ujú, que pues no tiene sentido de que le dé todo el rango, porque un junior lo normal es que se me mueva en la zona de entrada hasta el punto medio, con lo cual mi rango de entrada puede ser esta zona. En vez de decirte toda, te doy este rango. sí. Si el gobierno por la transposición me dice, no, no, tú dile todo el rango, bueno, pues le diré todo el rango, aunque mi expectativa no es ofrecérselo todo.
claro, ¿De acuerdo? Pero también ocurre de que hay veces que vamos al mercado en un proceso de búsqueda directa y buscamos a un profesional que esté consolidado en el puesto porque nos lo queremos traer. En esas posiciones, mi rango de entrada es la parte alta, porque ya sé correcto. que está bien pagado. Lo normal es que si yo quiero traerlo, voy a tener que pagar más de lo que vale el puesto. Con lo cual aquí hay mucha casuística Sí, y da mucha riqueza en donde uno habrá más información, pero ojo, hay muchos elementos. Por ejemplo, si hablamos de finanzas, mm, hace mucho tiempo que finanzas en cierta manera está casi desnuda. ¿Por qué? Porque tienen que hacer cada año un proceso de auditoría, mm, tienen que firmar y tienen que publicar las cuentas en muchos sitios. Finanzas no se ha caído, no ha pasado un colapso, ¿no? Entonces, el añadir transparencia no es malo siempre y cuando tú tengas criterios y siempre y cuando no hagas trampa. Porque claro, claro, todos nos acordamos de Enron o de cosas que han ocurrido, ¿no? Si tú haces trampa y publicas datos que no son correctos, bueno, el mal uso siempre puede estar ahí. Pero mm, el buen uso de la transparencia no es algo negativo. Yo me gustaría sobre todo el transmitir de que la transparencia existe ya en muchos ámbitos. Vamos a traerlo a People y yo creo que People siempre ha tenido un discurso, como tú has dicho, centrado en la persona, en donde lo que buscamos es que tengamos una experiencia de empleado y la correcto. experiencia de empleado empieza porque haya una gestión de las expectativas. Y si yo gestiono las expectativas es porque te digo que va a pasar, hago que pase lo que he dicho y luego te recuerdo, ¿ves? Ha pasado lo que te dije. No me puedes decir que te has sorprendido. Claro, Yo creo que la transparencia estaba ya en nuestro discurso de personas, estaba ya en muchas culturas organizativas y hay empresas que estarán más cercas u otras empresas, como tú has totalmente. dicho muy bien, Valeria, que son más opacas, que son Mm, paternalistas o que son más autoritarias. Lo que les genera es un poco esa piel de gallina de rechazo de decir, me vas a obligar a hacerlo diferentemente. Bueno, sí, vamos a tenerlo que hacer de una forma más profesional, más equitativa y con más rigor, lo cual yo creo que va a ser muy positivo. sí, correcto. Yo también creo que va a ser súper positivo. Ah, lo que decís, ¿no? O sea, entre miedo y pereza, pero que a largo plazo, o sea, si dejamos de pensar cortoplacista, que esto es un mal de people, pero bueno, estamos en el camino, y pensamos a largo plazo, yo creo que nos facilita la vida en un montón de cosas, en un montón de cosas. Lo veo como positivo, o sea, estoy como deseosa de ver esas transformaciones en las empresas y las casuísticas, ¿no? Que al final también van a hacer que, que cómo lo amoldamos y los tiempos y que no es todo, no es el desnudo ya, no hay que salir desnudo en la foto mañana o el junio 26. Esa es la parte que creo que me parece interesante que la gente también lo tenga claro antes de salir corriendo a pegarse contra la pared, de que nos permite el ser gradual, pero llegar a un nivel de transparencia que me parece fascinante, como cultura que se traslade después a nivel social, ¿no? O sea, ya traspasando los límites de las organizaciones, ¿no? De las empresas, que exijamos esa misma transparencia después arriba, porque así como nos las imponen, pues a ver, ¿sabes? O sea, Claro que sí. y que podamos también a nivel sociedad poder trabajar esa cultura y ese discurso de la transparencia y dejarnos lo que habían dicho, ¿no? Sacarnos las máscaras y trabajar de otra forma y que eso cambie también los modelos de trabajo, porque así como hemos vuelto al híbrido o al presencial 100% por esta cultura del control, del querer estar y tal, la parte de la transparencia creo que también va por este lado de decir, si lo sabemos todo, pues ya estamos todos más tranquilos, ¿no? O sea, como en el sentido de esto de la cultura del control, me encanta, me encanta. Guillermo, para ir cerrando, dos cositas que me parecen importantes es una, si mañana una empresa quiere empezar a implementar la ley correctamente, ¿qué primeros pasos le recomendarías para cumplir sin que sea un dolor de cabeza para la empresa? Claro que sí. Yo Que creo te llamen la primera, porque yo creo que el primer paso es, y además hay un símil muy bonito, ¿no? Y es el tema del autoconocimiento. Para poderte gestionar o para gestionar personas, lo primero que sí, tienes que hacer es abrir el armario y mirarte. Mirar el espejo y decir qué veo. Y yo creo que eso es lo que necesitan hacer las organizaciones. Tienen que hacer un proceso de autoconocimiento que es un diagnóstico, que es evaluar las diferentes políticas, procesos y sistemas, qué grado de madurez, de sofisticación
o de pulcritud tenemos, ¿de acuerdo? Oye, ¿tengo un sistema de valoración? ¿Tengo factores? ¿Tengo puntos? ¿Tengo una política retributiva? ¿Tengo bandas? ¿Tengo criterio a la hora de subir sueldo, promocionar o hacer nuevas Mm. incorporaciones? ¿Tengo un variable? ¿Tengo un desempeño? ¿Tengo estas políticas? Y aquí es el sí, no, está bien o no está tan bien, o está manual, o está automatizado, o falta criterio. Primer paso, este autoconocimiento. Segundo paso es, ahora que ya me conozco y ahora que ya me veo, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría vivir la transparencia? Y es identificar el gap entre dónde estamos y a dónde nos gustaría llegar. Y con eso se construye una hoja de ruta. Porque además, como muy bien has dicho antes, Valeria, no se trata de desnudarnos el junio de 26, sino de dónde estamos y dónde nos gustaría llegar en transparencia. Oye, ¿dónde queremos modular el discurso? ¿Nuestros mandos están formados? ¿Están informados? ¿Dónde están? ¿Cómo se sienten? Si yo les empodero, que además es un discurso que me gusta mucho, si Sí, yo les empodero porque ellos pueden participar y tomar decisiones sobre las personas, es porque les he dado herramientas, porque les he dado criterios y porque les he dado un marco de toma de decisiones. ¿Cuán a gusto se sienten con este? Porque muchas veces lo que nos encontramos es lo clásico, ¿no? Cuando hay que dar incrementos o un bono o un variable y la noticia es buena, el mando se siente cómodo y mira lo que he correcto. conseguido por ti. Cuando es una congelación salarial o cuando es un despido, esta gente de People son ellos. Yo te quiero mucho, pero ellos me han obligado, ellos son malos. No, aquí es el liderazgo o el gestor de personas o el gestor de Sí. cualquier ámbito. Dentro de sus funciones está un cierto margen de toma de decisiones porque le hemos empoderado y le hemos dado autonomía. Le decimos también cuáles son las reglas de juego, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Y ahora lo que se trata es, ¿te sientes cómodo con este toma de decisiones? ¿O hay cosas que no te encajan? Y si Mm. no te encajan, vamos a hablarlo, Claro. porque hay criterios. Y entonces pongamos en común esos criterios, pongamos en común las situaciones con las que te enfrentas y diferenciemos lo que es una conversación difícil o porque no es agradable por el contexto de lo que es un proceso de toma de decisiones que está bien estructurado y argumentado. Porque además, y si me permites, hay una gran ventaja en todo esto. Hasta ahora teníamos las típicas conversaciones de, es que mi cuñado dice que en la empresa de al lado pagan 100. Pues ahora tú podrás seguir y decir, mira, esto es lo que han publicado. No pagan 100, de 20 a 40. Y en este punto, de 45 a 65. No pagan 100. O lo que nos ocurría muchas veces, ¿no? Hablábamos con un mando y el mando siempre decía, yo es que yo conozco cuánto cobra la gente. Y tú decías, perfecto. ¿Y qué has estudiado de People? No, 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 yo no necesito People. Yo ya conozco el mercado, yo ya conozco a mi gente, yo ya conozco. Y porque en mi anterior empresa éramos maravillosos. Ya, pero ya no estás en esa maravillosa empresa. Ahora estás Claro. en esta empresa, ahora estas son las bandas y estos son los criterios. Con lo cual, esas conversaciones que antes ya eran vacías, ahora no solamente van a seguir siendo vacías, sino que se van a evidenciar mucho más vacías. Correcto, tal cual lo has dicho, porque es así, o sea, está siendo así. Y al final en People tomamos las guías salariales, que hay de diferentes consultoras, ¿no? Nos asesoramos con diferentes consultoras para poder también hacer estas estructuras salariales más objetivas y con datos, no con esto de, me han dicho que fui a un foro y dijeron que hacerlas más sustanciales, más profundas a esas conversaciones. Así que me parece, te iba a preguntar cuáles eran las oportunidades que trae esta ley, pero creo que ya lo has dicho todo respecto a esto para cerrar y creo que traer una cultura de transparencia, empoderar a people, empoderar a los managers para que informen, para que comuniquen, para que también sean embajadores de esa transparencia y que al final todos hacemos cultura, ¿no? Entonces Ujú. creo que esto es lo más espectacular y creo que por lo menos a mí, yo que ya me había leído mucho de lo que me habías mandado, que me pareció súper interesante, me parece que ha sido súper revelador. Guillermo, el cómo lo has explicado de bien, o sea, y sencillo, y te lo agradezco infinito porque sé que hay mucha gente que no está escuchando, que esto es como el libro que no quiere abrir, la asignatura que no quiere agarrar, pero creo que por lo menos a mí me ha animado a decir, con este foco de decir, podemos crear una cultura de transparencia y ya no es solo salarial, ya es de todo, o sea, que esto nos empuja a una cultura de transparencia, me parece como la parte más positiva y la oportunidad más grande que podemos tener desde People, desde de la cultura de la empresa y demás para con nuestras personas.
O sea, ¿qué más que eso? Así que te quiero agradecer infinito este ratito que has compartido con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar, Guillermo, para hacerte más preguntas, pedirte asesoría? Porque la vamos a necesitar. Muchas gracias, Valeria. Pues ha sido un placer. A mí me ha gustado mucho esta conversación. Ha sido muy fluida y muy entretenida. La verdad es que lo bueno está a golpe de clic. Estamos en las redes, estamos en LinkedIn. Con mi apellido es bastante fácil encontrarme, si me permites. Con lo cual, si me contactan por People Matters o si me contactan por LinkedIn o por cualquiera de las redes, más que contento y más que feliz de tener una conversación, porque en el fondo son conversaciones. Compartimos un café, compartimos un té, compartimos un matcha y comentamos los retos que tienes, las problemáticas que tienes, las necesidades que tienes y sobre todo el contexto. Porque aquí, si me permites, y es algo que me gustaría, es, la legislación es una, pero cada solución es un traje a medida de las personas que lo viven, que lo sufren y que lo pelean. No quiero agregar nada más porque has hecho un cierre fenomenal. Hasta aquí el episodio de hoy con Guillermo, que ha sido un verdadero placer. Quiero comentarios que me digan si quieren una segunda parte con Guillermo, si quieren tomarse un café con Guillermo y en qué les gustaría que profundicemos, si hay una parte 2. Encantada de leerlos y de traer a Guillermo si quiere o en otra oportunidad para profundizar y que nos vaya contando los casos que va teniendo y las problemáticas, las casuísticas con las que se va encontrando a medida que nos vamos acercando a la fecha límite para aplicar esto, que seguramente ya todos vamos a empezar a correr. Así que sin más lo dejamos hasta aquí. Me despido. Muchas gracias, Guillermo, nuevamente y hasta el próximo episodio. La próxima, gracias.